Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Autenticando el Evangelio Eterno. Y tengo un verso en Apocalipsis y voy a usar el libro de Apocalipsis como una síntesis de la historia y que nos ayude en nuestro presente a entender los sucesos históricos, la revelación de este Evangelio eterno y la realidad de todo esto en nuestro presente. El libro de Apocalipsis lleno de símbolos, imágenes, y aquí pues te quiero compartir algunos de los capítulos de las imágenes que nos ayudarán a entender entonces este Evangelio eterno, cómo se formalizó a través de la iglesia del primer siglo, a través del ministerio de Jesús y el Nuevo Testamento. Así que comencemos con Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que es el verso, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, un verso que va en unión a esto, mirando a la historia de la iglesia del primer siglo, miremos lo que Pablo en Romanos capítulo 16, verso 25 en adelante dice: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa el evangelio, la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto, como decir, un misterio, desde el principio del tiempo. Vamos a ver el principio de qué tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único, sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Y algo interesante es que cuando hablamos de principios espirituales y principios eternos, pues tenemos que mirar la historia. Y algo que nos ayuda a entender entonces este evangelio eterno es conociendo, como decía Pablo, sobre los profetas. Cuando uno mira en mi Biblia de estudio, hay una nota que dice: estos profetas se refiere a escrituras proféticas. Y cuando uno mira qué tipo de escritura profética existía en la historia, podemos ver, como aquí menciono, el Bhagavad Gita, el canto del Señor, una historia donde comparte la esencia de ese evangelio eterno. El evangelio eterno donde es la revelación del Espíritu de Dios revelado dentro del hombre. Y vemos que a través de también del oriente la mucha simbología, vemos esta imagen llena de símbolos que nos ayuda a entender entonces el uso de ciertos conceptos, términos, ideas, imágenes a través de los evangelios. Por eso el libro de Apocalipsis lo vemos lleno de imágenes y símbolos. Entonces voy a utilizar el libro de Apocalipsis como síntesis para que nos ayude a ver este evangelio eterno a través del libro de Apocalipsis, que nos cuenta lo que sucedió con la iglesia del primer siglo. Y vemos que todo comenzó con la vida de Jesús, el Cristo. Jesús, el ser humano judío, y como aquí en esta página Universidad Cristo compartimos el ser humano judío, un ser humano como tú y como yo, que por esos 18 años que la Biblia no menciona, desde la edad de los 12 hasta los 30, vemos que él fue la persona que fue al oriente y fue instruido en toda la sabiduría espiritual que del oriente
históricamente los antecede. Y por eso vemos los escritos proféticos inspirados por Dios. Y cuando uno conoce términos, conceptos, como uno de ellos, karma yoga, que significa unión con la acción, que es la metodología de enseñar al discípulo su unión en toda acción con su deber, no viviendo la vida y haciendo las acciones por recompensas. Si hago lo bueno es para que me den muchas cosas buenas, y si hago lo malo, pues me van a llamar a cuenta. No, la mentalidad es vivir y en todo momento hacer todo por lo justo, por lo que es puro, por lo que es bueno, ético, es por el deber. Y eso es lo que Karma Yoga enseña. Ese mismo principio lo vemos en Mateo 6:33. Procurad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ves? Estaba Jesús concientizando a las personas a una nueva manera de vivir y de pensar a través de su evangelio. Y tenemos que ver el contexto histórico para entender eso. Y a medida que siguen el video, seguiré dando ejemplos que nos ayude a formalizar entonces todo. Asimismo, otro de los conceptos que vemos desde el oriente, karma pala data. Y eso significa que hay una ley en el mundo siempre operando. Esa ley es Dios. Y por ende, todo ser humano en todo tiempo, basado a toda acción, a todo pensamiento, palabra y hecho, recibe lo justo de su recompensa. Ese mismo principio lo vemos a través de los evangelios constantemente. Cada vez que Jesús, uno de los ejemplos se me viene Juan capítulo 16, versos del 8 al 11, cuando habla de convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ves? Es como todo ser humano siempre, diariamente, está frente a esta ley y realidad de vida. ¿Es consciente de ella o no es consciente de ella? Independientemente, siempre recibe los justos resultados como recompensa de sus acciones. Y vemos que a través de la historia, este evangelio eterno se va revelando. Y cuando miramos en el contexto, entonces vemos por qué Jesús vino a los suyos. Porque los suyos estaban condicionados, formalizados a su creencia, a su tradición, a su cultura, a su lenguaje, a su templo y rituales, a sus tradiciones, a su supremacía, a su reino político. Y por eso todos los gentiles eran excluidos, ¿ves? Y toda esa realidad que los había formalizado había hecho seres que sus corazones estaban muertos al espíritu eterno. Y por eso este evangelio eterno, donde vemos a través del Sermón del Monte, Jesús diciéndole, sí, su ley dice, y yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Mas vemos como él claro les dijo en Mateo 5:18, que les dice, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de mi Padre o de Dios no pasarán. El cielo y la tierra refiriéndose no al cielo y la tierra, sino refiriéndose en el concepto histórico a lo que formalizaba, a la ideología presente de aquel tiempo, que a través del evangelio de Jesús iba a reformar, iba a cambiar. Jesús a través de su mensaje, Jesús el Cristo, su evangelio contenía la vida,
contenía las palabras de vida, contenían el logo, contenían Cristo, contenían al Rey de Reyes, contenían a la luz del mundo. Y por eso esas palabras de vida causaron en la primera iglesia, en los discípulos del primer siglo, esta renovación. Como vemos en el Sermón del Monte, ama a tus enemigos. Y vemos todas las veces que él decía, ahora un nuevo mandamiento os doy. Vemos cómo había una guerra espiritual, la guerra de la luz, y lo que la luz representa y simboliza: la verdad de la vida eterna, la verdad de la vida justa, la verdad de la ley eterna que siempre es para vivir en el mismo amor, en la misma hermandad y justicia, contra el espíritu de la oscuridad, contra la mentalidad egocéntrica que las personas contenían, que para muchos significaba: no, nuestra gloria y salvación es nuestra supremacía, nuestro reino, nuestra gloria. Por eso vivían vidas hipócritas, por eso vivían vidas religiosas que aparentaban. Y por eso vemos todos los diferentes sucesos a través de los evangelios de esta guerra espiritual. Y vamos a ver cómo en el libro de Apocalipsis nos menciona esa realidad. Y por eso, naturalmente, seguimos viendo a través de los evangelios esta realidad. Ya cuando llegamos al libro de Apocalipsis, que comenzamos a ver los símbolos como en el capítulo 11, cuando habla de los dos testigos. ¿Quiénes eran esos dos testigos? Recordamos, creo que en Mateo 17, la transfiguración, cuando Jesús subió al monte, su rostro fue resplandeciente y se le apareció Moisés y Elías, esos dos testigos. Moisés representando la ley, Elías representando los profetas. Pero Cristo iluminado, Jesús el ser iluminado. Aquí históricamente, en una forma metafórica, figurativa, nos está revelando una gloria mayor, un mensaje mayor, un nuevo testamento. Entonces, por eso vemos a esos dos testigos en Apocalipsis capítulo 11. Vemos su suceso, vemos cómo ellos sirvieron por un tiempo, pero quedaron atrás. La ley y los profetas, Moisés y Elías, vino a quedar atrás por la revelación del evangelio eterno, de Cristo dentro del ser humano, el espíritu de vida y de verdad, quien tiene poder para resucitar de los muertos a los muertos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Esa era la realidad. Y vemos cómo entonces, tengo aquí otras notas, en el capítulo 12, la mujer embarazada a punto de dar a luz, vestida del sol. Y vemos todo este lenguaje figurativo. ¿Quién era esa mujer? Era la iglesia del primer siglo, que estaba embarazada ¿con quién? Con Cristo, con el evangelio eterno. Y estaba a punto de dar a luz y estaba sufriendo dolores de parto. ¿Por qué? Porque en el primer siglo entonces vemos las persecuciones de los mismos judíos que estaban en contra, y vemos cómo se fueron en contra de Jesús, en contra de los discípulos, en contra del mismo Pablo. Fue un ejemplo de ese tipo de persecución, y después Pablo fue quien experimentó tanta persecución por los mismos judíos queriendo judaizar y continuar preservando su vida egocéntrica, su reino, su supremacía. Y vemos que esos fueron los dolores de parto de esta mujer que estaba a punto de dar a luz. Pero lo dicen versos después que dio a luz.
y dio a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores, refiriéndose a que la iglesia del primer siglo fueron concibiendo, fueron sus vidas siendo transformadas en una nueva conciencia, en un nuevo espíritu, en una nueva vida. Este evangelio eterno se les fue revelando y los vivificó para que vivieran sobrenatural, sobre su carne, sobre su naturaleza egocéntrica, egoísta, que los había formalizado desde que nacieron. Y por eso dejaron esa vida oscura por la luz de la vida en Cristo. Y vemos símbolos, como también nos dice un gran dragón. ¿Quién era ese gran dragón? Que salió, que después en el verso 9 del capítulo 12, ese gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, el engañador del mundo, a través de la historia del evangelio eterno, ese gran dragón siempre es el espíritu que opera dentro de los hombres a esa vida egoísta, egocéntrica, superficial. Y esa es la lucha espiritual dentro del ser humano. Y vemos cómo entonces el libro de Apocalipsis nos está diciendo cómo eso sucedió a través de lo que nosotros, cuando leemos los evangelios y el Nuevo Testamento, vemos. La historia nos está compartiendo años de historia y años cruciales, en especial los últimos años de la historia de Jerusalén y del templo, que vinieron a ser de entre el año 65 al año 70, cuando ya Roma comenzó a perseguir a los cristianos y a los judíos del primer siglo, y vemos cómo fue la destrucción de Jerusalén y el templo. Todo esto dando cumplimiento a las palabras de Jesús, según Mateo capítulo 24 y 25, y aquellos otros libros como en Lucas y Marcos, que también anuncia lo mismo concerniente al fin del mundo, del tiempo, de la era. ¿Y a qué se refería? A todos aquellos que había formalizado a estas personas del primer siglo, sus tradiciones, cómo pasaron. Y por eso, dando cumplimiento al evangelio eterno, al mensaje eterno, como Jesús le dijo en Mateo capítulo 5, verso 18. Pasarán el cielo y la tierra, pasarán sus costumbres y tradiciones y todo lo que a ustedes los influencia, pero la palabra eterna de Dios siempre preservará, siempre será. Y vemos cómo tanto para un siglo como para el otro, la justicia, el bien, la paz, siempre es con templo o sin templo, con tradiciones o sin tradiciones. Siempre la ley eterna es la que es. Entonces, vemos otro de los ejemplos. Ya hablé de la mujer que dio a luz, la guerra en el cielo, y hablé de esto, pero la guerra en el cielo, en el capítulo 13 también entiendo que habla de la guerra en el cielo entre Miguel y el gran dragón. Y lucharon y Miguel ganó. Miguel refiriéndose aquí simbólicamente y personificando a Cristo, a cómo esta lucha espiritual, cómo la luz venció a las tinieblas, así como Juan capítulo 1, cuando uno lee desde el verso 1 al 5, nos habla de la luz, el verbo, el logos. Cristo se encarnó, se hizo hombre dentro de la vida de Jesús, y es la misma experiencia histórica dentro de la vida del hombre. El hombre hace el logo, carne. El hombre, a través de el hombre, expresa el espíritu de la vida eterna. Y por eso ahí está donde la luz, vino la iluminación y se llevó la ignorancia, las tinieblas.
Y vemos todo ese lenguaje simbólico y en Apocalipsis esa lucha. Michael, Cristo, el poder de la luz contra la serpiente antigua, el diablo, la oscuridad, la fuerza, los espíritus, la batalla interna en la mente dentro del ser humano que diariamente se vive. Y al entender esto, entonces nos ayuda. Capítulo 13 también nos habla de las dos bestias, la bestia que salía del mar, refiriéndose a las huestes romanas, como Nerón, como la marca de la bestia. Y vemos a la bestia que salía de la tierra. La bestia del mar refiriéndose a los gentiles. La bestia que salía de la tierra refiriéndose a los mismos judíos que eran, como decir, parte de los romanos, o eran aquellos que cuando Pilato le dice, este es su rey, que ellos gritaron, oh, nosotros no tenemos solo un rey, nuestro rey es el César. ¿Ves? Eran aquellos judíos pro Roma que servían a las legiones romanas. Y eso tanto la persecución de la iglesia del primer siglo, no tan solo de los judíos judaizantes, pero ahora también los judíos pro Roma que estaban causando persecución contra esa iglesia creciente, acabando de dar a luz, creciendo. Y vemos el Apocalipsis en forma de síntesis que nos revela la historia del pasado. No nos está hablando de momentos escatológicos de nuestro futuro, no. Algunos de los otros símbolos más en el capítulo 17, la gran prostituta. ¿Quién era la gran prostituta? Cuando miramos este tipo de lenguaje se está refiriendo a Jerusalén, se está refiriendo a esas personas del primer siglo que no aceptaron el evangelio eterno. Y también vino a ser la gran Babilonia del capítulo 18. Y por ende vemos el juicio. Vemos a través de Apocalipsis, continúa utilizando un lenguaje para la audiencia del primer siglo. Un lenguaje entonces que nosotros tenemos que mirar la relevancia de la audiencia, que eran los judíos. Y por eso alude tanto a las historias del Viejo Testamento y cómo el mismo Dios del Viejo Testamento utilizó otras naciones como Babilonia para causar mal sobre los mismos israelitas en ciertos momentos, o utilizaba a otras naciones para destrozar a otras. Ese mismo lenguaje figurativo es el que vemos expresado a través del libro de Apocalipsis. Por eso vemos las plagas. Cuando miramos las plagas de Egipto, se ven prácticamente las mismas plagas. Cuando miramos los sucesos de Elías, se ven similares sucesos de Elías, porque está refiriéndose, y todo esto en forma de juicio, porque ellos se negaron a reconocer el evangelio eterno. Y vemos lo significativo de toda esta simbología. Y entonces termino con esto, porque en el libro de Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén. ¿Y qué representa esa nueva Jerusalén? Representa la iglesia. Representa la realidad cumplida. Representa a aquellos que vivieron por Cristo. Representa a aquellos que su mente, su vida, su corazón fue transformado por el evangelio eterno. Y ven el proceso, y se vio el proceso de esa transformación de corazones de piedra, corazones sensibles, de personas que entonces iban a vivir por la ley de la vida eterna.
por la ley de la hermandad, de la justicia, del bien, por la ley del Rey de Reyes, quien tenía y tiene y es toda autoridad siempre. Esa presencia reconocida en las mentes y corazones, que ahora es la luz que brilla a través de las vidas de las personas del primer siglo. Y por eso vemos a esos 144,000 que dieron sus vidas, y vemos a todos que fueron perseguidos, aquellos que dieron sus vidas en diferentes formas. Y nos está revelando esa nueva ciudad, esa Jerusalén que descendió del cielo, esos nuevos ciudadanos que viven por el Espíritu. También algo significativo que Apocalipsis capítulo 22 nos demuestra que esta literatura es simbólica y no es para tomarse como que está hablando del futuro y de la vida eterna. Porque el mismo, cuando uno lee Apocalipsis capítulo 22, versos 11 y el verso 15, ¿qué dice? Dice que a las afueras de esta ciudad, entonces iban a quedar los pecadores viviendo y continuando pecando. ¿Qué eso nos enseña? Léelo y examínalo. Cuando nosotros miramos todo el lenguaje figurativo que vemos en Apocalipsis, estudiemos mejor los evangelios. Cuando habla de la muerte, del lago de fuego y azufre que serán lanzados, estudiemos mejor la primera mención del infierno que Jesús hace en Mateo capítulo 5 y todas las referencias que Jesús hace concerniente al infierno. Cuando conocemos estos conceptos espirituales a través de la historia, vemos su origen. El origen del infierno se origina en literatura védica, literatura espiritual, que enseña el conocimiento de entonces esta realidad espiritual. El infierno representa el sufrimiento que el ser humano se causa por su vida oscura, por su ignorancia de la ley de la vida justa. El ser humano que ha sido condicionado al mundo de su ser exterior, al mundo de los hábitos, al mundo de los deseos, al mundo de los placeres, al mundo del ser egocéntrico y de la vanagloria, en vez de reconocer y conocer el mundo interior, el mundo de la unión con el Espíritu de la vida eterna que llamamos Dios y Padre. Y cuando se conocen los conceptos, uno puede ver las imágenes y puede ver, wow, lo significativo del mensaje, como lo es el infierno. El infierno entonces representa, como lo vemos en los evangelios, cuando uno lee el contexto de las veces que habla sobre el infierno, es el dolor que el ser humano se causa a sí mismo por su forma de ser, por vivir enojado, por sus ambiciones y deseos, que desea una cosa y después que se complace desea otra más y no sale de un deseo para entrar en otro, y entonces su avaricia, su injusticia, su hipocresía, todo eso causa esas imágenes de llamas intensas, insaciables. Y así el libro de Apocalipsis habla, porque la muerte y todos estos símbolos no se refieren a la muerte del ser humano para allá, para la vida eterna. Todos estos conceptos están hablando de realidades espirituales para ser entendidas mientras uno vive, porque son enseñanzas de la vida natural, para que uno entonces se responsabilice dentro de sí mismo, aplique el conocimiento y viva, y se deje de quemar, ¿ves? Deje de pecar, viva por la ley de la vida.
Y así vemos la gloria de este evangelio eterno. Aquí tengo unas notas, en unos minutos. Dice, la iglesia entiende en su presente que en cada uno su conciencia, su vida y su estado representa esta nueva ciudad que bajó del cielo. Entiende que Él es el templo de Dios y Cristo viviente. Entiende que ha sido iluminado con la luz y por eso ya no existe la oscuridad o noche en Él. Ahora su vida y acciones diarias reflejan que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque bebió del agua y comió del árbol de la vida, disfrutando dentro de su ser la gloria y poder que esta revelación contiene al instante que se recibe. Así es la venida de Cristo, como un relámpago. Vemos cómo todo este lenguaje figurativo, nombre escrito, el nombre de uno en el libro de la vida, refiriéndose a esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, refiriéndose a la conciencia que renovada, iluminada en la verdad del evangelio eterno, de la vida justa, de la responsabilidad del deber, de vivir en cada acción presente y consciente de esta realidad que es en mí hoy, y manifestar a través de uno el espíritu de esta vida, el espíritu de Dios, a Cristo en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Esa conciencia es la nueva Jerusalén. Esa conciencia es aquel que comió y bebió del árbol de la vida. Autenticando, como el título de este video, estamos autenticando el evangelio eterno. Estamos dando fe de que un hecho o un documento es verdadero y auténtico. Y eso es lo que vemos a través de la historia. Y por eso aquí en Universidad Cristo queremos compartir la verdad de la historia, la verdad del Espíritu eterno, la verdad del Evangelio eterno. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.